Esto es Think Small, el podcast de Daniel Gracia. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Think Small. Hoy tengo el placer de conversar con alguien que combina tres virtudes muy difíciles de encontrar en el mundo financiero: rigor académico, visión estratégica y una enorme capacidad, y esto es lo más importante, para explicarnos la economía de forma clara y honesta. Nuestro invitado de hoy es David Cano, socio director de AFI Inversiones Globales, una de las firmas de análisis y asesoramiento financiero más prestigiosas de España. Doctor en economía, profesor, divulgador, un referente absoluto en la gestión de activos, macroeconomía y educación financiera. Esto es Think Small y yo soy Daniel Gracia. Muchas gracias, David, por haber aceptado la invitación a este humilde espacio de Think Small. Al contrario, muchísimas gracias a ti por pensar en mí. Para esta aportación, para mí es un auténtico placer. Muchas gracias, Daniel. En este mundo que vivimos actualmente, de tanta información y que estamos tan infoxicados, ¿no? Todo el mundo opina de economía, pero pocos entienden los fundamentos, ¿no? Porque hoy a la ligera se ve mucha gente en TikTok y en las redes sociales dar consejos alegremente, ¿no? Que los jóvenes están, sobre todo la parte joven, se está sumando a estos consejos o estas recomendaciones y esta vida, digamos, sencilla, ¿no? Sin paciencia, ¿no? Que se gana de un día para el otro. ¿Qué opinión tienes de esta corriente, David? Bueno, pues efectivamente en esto de la economía y de los mercados financieros hay dos extremos contra los que yo creo que tenemos que tratar de combatir. Porque hay una parte de la población que huye absolutamente de la economía y de las finanzas. Y que cuando les propones hablar de economía y finanzas, lo que te responden es no, 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 no. Eso para mí es súper complicado. Eso a mí me parece que es física cuántica. No, bajo ningún concepto. No quieres saber nada de economía y finanzas porque es tremendísimamente complicado. Y creo que lo que hay que hacer, a lo cual tú estás contribuyendo, es precisamente a tratar de que ese colectivo de personas se den cuenta de que no es tan complicada la economía, de que no es tan complicada las finanzas. Pero es que al otro lado, lo que encontramos también es gente que igual cree que la economía y que los mercados financieros son o excesivamente básicos, o que no tienen unos fundamentos, o que lo que es pura especulación y que tienen, por lo tanto, bueno, pues un exceso de ilusión, de control, vamos a decir. Entonces, ni la economía ni los mercados financieros son tan tremendamente complejos y opacos como para no querer saber nada de ellos, como al mismo tiempo son lo suficientemente complejos y lo suficientemente, eso es, complicados, como para que haya que tenerles un poquito más de respeto y como para que haya que reconocer que hay que tener una serie de conocimientos básicos, de fundamentos, que luego podremos discrepar. Es lo bueno que tienen las ciencias sociales, ¿eh? Y como decía Grant Keynes, donde hay dos economistas, hay tres opiniones. Una de las cosas buenas de la economía y los mercados financieros es que efectivamente no tenemos por qué estar de acuerdo y que lo que yo ayer pensaba de una forma, hoy igual cambio de opinión. Y es una de las cosas más útiles de la economía y los mercados. Pero cuidado, tengamos una serie de fundamentos, tengamos una serie de bases sólidas, porque si no, también nos estaremos equivocando. Es cierto que en este país cuesta hablar de dinero. Está como mal visto. Y está como mal visto el ganar dinero. O sea, claro, la gente trabaja, monta un negocio para especular. Está muy mal vista la palabra especular, pero esa palabra debería ser sana, porque una persona se dedica al comercio, a comprar, a vender, a invertir, pues precisamente para aumentar el valor de su patrimonio. Y en España está muy mal visto. Yo no sé si es por esa característica que tenemos los españoles de la envidia o por qué es, pero realmente tiene ese... es peyorativo, ¿no? El hablar de dinero. Sí, bueno, esto ya incluso ya lo vio Max Weber, uno de los primeros sociólogos, que no solo es un elemento diferencial tal vez del ciudadano español, sino que hay culturas en donde, bueno, intentar ganar dinero, en principio, entiéndaseme bien, sin hacer un esfuerzo, porque tú lo que estás haciendo es cogiendo tu dinero e invirtiéndolo en los mercados financieros y ahora lo puedes hacer desde tu sofá
y te puedes convertir en un accionista de una empresa o comprar un bono emitido por el Tesoro o emitido por una empresa y tú no estás haciendo nada, tú no te estás esforzando, a diferencia de una persona que igual está arando la tierra o una persona que está, yo qué sé, delante de un mostrador o detrás de un mostrador. Pero eso es cultural. Evidentemente, cuando uno decide invertir en acciones, cuando uno decide invertir en bonos, claro que tiene que obtener una rentabilidad, porque en última instancia está asumiendo un riesgo, porque en última instancia está prestando ese dinero a otro agente. Y eso es algo que efectivamente culturalmente en Europa choca, especialmente en España, no así en Estados Unidos, y no es casual que la economía de Estados Unidos esté creciendo más que otras economías, porque tiene un mercado de capitales más desarrollado, porque tiene una cultura financiera superior y elementos culturales que son diferentes. Por lo tanto, sí, a esa parte de la sociedad que dicen yo no quiero saber nada de la economía y de los mercados financieros y nuestra intención es que vayan adquiriendo conocimientos. También nuestra intención es aquellas personas que consideran que invertir en los mercados financieros es pecado, que ganar dinero en los mercados financieros es algo que no es correcto, les tendríamos que decir que la economía de los mercados financieros no es un juego de suma cero. Es decir, que lo que yo gano porque le estoy prestando el dinero a una empresa o lo que yo gano porque estoy invirtiendo en unas acciones o comprando unas acciones, eso no va a costa del beneficio de otros, ¿no? Son una serie de mentiras que están ahí consolidadas y de un conocimiento que es incorrecto y que en ocasiones no solo tenemos que tratar de enseñar, sino también de enseñar cosas que no son correctas, ¿no? Y ahí no puedo estar más de acuerdo contigo porque esa es la única forma. Solo si nosotros invertimos, hay empresas que podrán captar ese dinero con el que podrán desarrollar una industria y generar empleo y demás. Eso forma parte del engranaje. Pero es verdad que está mal visto y perdóname que diga yo en algunos foros lo que me presento, hola, soy David Cano y soy un maldito especulador. Así me presento porque a lo que me dedico es a gestionar carteras y a asesorar clientes. Lo digo de broma, claro, para mí, bueno, pueden considerar que soy un maldito especulador. Y luego muchas veces la gente se sorprende cuando haces esa presentación, pero luego efectivamente entras a hablar de los fundamentos, entras a hablar de cuál es la lógica económica que está detrás y luego, bueno, pues consigues que esa tal vez mirada inicial un pelín escéptica o de cautela, pues se vaya transformando. Luego entraremos al detalle en tu último libro, Fundamentos de Economía Financiera, pero vamos a repasar conceptos, porque esta falta de cultura, esta ausencia de cultura financiera que tenemos en España de forma global, se ve reflejada en nuestra cuenta corriente directamente, porque claro, no somos muy conscientes, la población tiene un pensamiento lineal, que la inflación realmente nos está restando el ahorro que podamos tener en la cuenta corriente. O sea, es que es la antiespeculación, David, si me permites, ¿no? Porque nuestros ahorros, nuestro dinero pierde valor en la cuenta corriente. Nos dicen que la inflación, bueno, que ese sí que me gustaría saber tu opinión. Primero de la inflación. Somos absolutamente ignorantes de lo que nos va restando el dinero, ¿no? Porque lo vemos allí, vemos la misma cifra, pero a la contra, cuando vamos al supermercado, vamos al hipermercado a hacer la compra, sí que es verdad que notamos, el ciudadano a pie, que tenemos mucho más dificultad para comprar bienes. Y aquí viene para mí una pregunta clave. ¿Nos podemos fiar de las cifras que nos dan en cuanto a la inflación, en cuanto a nuestra pérdida de poder adquisitivo, o son superiores? Porque claro, no hay una bolsa de la compra única, cada uno hace su bolsa de la compra, tiene su gasto, compra unos productos, compra otros. Es difícil establecer cuál es la inflación de un país, ¿no? Exacto. A ver, primero, efectivamente, ¿qué es la inflación? La inflación es que suba el precio de los bienes y de los servicios. Pero a partir de ahí, de esa definición, en la que todos podemos estar más o menos de acuerdo, empiezan a haber discrepancias. Bueno, ya, pero de bienes y servicios que consumimos o bienes y servicios en los que invertimos. Y una forma de medir la inflación, la más común,
es medir la inflación de los bienes y servicios que consumimos, y que consumimos en nuestro día a día. Y en esa famosa cesta de la compra, pues no se incorporan otros bienes que son considerados de inversión, ¿vale? Este es un debate más estadístico que económico, pero lo que se considera es, oye, vamos a mirar, eso es lo que supone nuestro día a día de cualquier ciudadano. Entonces, como pasa en todas las variables económicas, esto es una media. Porque es verdad que la cesta de la compra, la famosa cesta de la compra, pues no es lo mismo para una pareja que acaba de tener un hijo que gasta más dinero pues en pañales, en biberones y que por desgracia para ellos igual salen menos y van menos al cine, que para unas personas que ya tenemos una cierta edad y que podemos volver a tener unas ciertas relaciones sociales, o para una persona mayor, que resulta que ya se gasta más dinero pues, en medicamentos y demás. Quiere decir que el patrón de consumo no es exactamente el mismo. Y alguien puede decir, y seguramente con razón, insisto, que si te vas al IPC y dices, oye, es que esta cesta de la compra no es exactamente la mía. Y en eso no puedo estar más de acuerdo. Yo no voy a entrar en si la medición es correcta. Yo no soy estadístico, yo voy a pensar que sí, que el Instituto Nacional de Estadística hace bien sus mediciones y sobre todo porque cuando uno mira la inflación de una economía como la de España, la de Francia, la de Italia, se da cuenta de que las tasas de inflación van todas bastante similares, ¿eh? Es decir, no hay grandes diferencias y por lo tanto yo creo que sí que podemos señalar que la inflación, eso es, estamos en un entorno de inflación en la zona del 2, 2 y pico. Insisto, alguno dirá, bueno, ya, pero es que mi cesta de la compra se está encareciendo un 3. Bueno, pues la de alguien se está encareciendo un 0. Y alguien dice, ya, pero es que el precio del pollo está subiendo un 30%. Ya, pues el precio de algo estará cayendo, ¿no? Porque, y estos son todos los elementos súper importantes que tú comentas y que a mí me interesa mucho, que es la psicología financiera, y es que el ser humano no es bueno haciendo... La estadística intuitiva, que decía Kahneman, no lo hacemos bien, ¿eh? O sea, el ser humano... Tenemos una mente prodigiosa para muchas cosas, pero para las otras es más bien fallona, ¿eh? Y tenemos sesgos y nos dejamos llevar más porque he visto que en el supermercado el precio de los huevos se ha encarecido, no sé qué, pero sin embargo no me doy cuenta que el precio del pan de molde ha caído porque puede pasar. Yo y el carro de la cesta, el carro que estoy llenando, lo estoy llenando con unos productos que no son comparables exactamente con los que llenaba hace un año, porque igual hoy estoy metiendo unos yogures de más calidad, pues quiere decir que hay pequeñas diferencias, ¿eh?, sobre la estadística de la inflación. Pero ¿qué inflación existe? ¿Qué inflación hay? Y que no te vas dando cuenta, pero un 2% un año, un 2% al siguiente, hay años donde es un 8, hay años que es un 0. Mira, desde 1998 hasta ahora, la inflación en media anual ha sido un 2%, un 2,1%. Pero claro, desde el año 98 hasta aquí es un 70% acumulado. Si tú vas metiendo un 2, un 2, un 2, un 2, un 2, te das cuenta, eso es, de que en 25, de que en 30 años, casi, es un 70% más caro. O dicho de otra forma, si tú tenías 100 euros en 1998, hoy es como si tuvieras 30 euros. Has perdido un poder adquisitivo en media del 70%. Y ante esas circunstancias, ¿qué puedes hacer para cubrirte? ¿Qué puedes hacer para compensarlo? Efectivamente, rentabilizar tu dinero, prestárselo a alguien y ese alguien te tiene que pagar un tipo de interés. ¿Y por qué existen los tipos de interés? Precisamente porque yo tengo dinero, porque estoy prescindiendo de hacer una compra hoy, te lo voy a prestar a ti y me lo vas a devolver dentro de 30 años o dentro de 10 o dentro de un año y lo que te voy a pedir es que al menos me devuelvas un dinero que a mí no me lleve a perder poder adquisitivo. Y por lo tanto, y este es el pilar básico de los fundamentos de economía financiera, el tipo de interés libre de riesgo debe ser igual que la inflación. De tal forma que si yo tenía 100 en el año 98 y los precios, yo podía comprar un producto que valía 100, hoy ese producto vale 170. Ya, pero si yo esos 100 los invertí al 2%, hoy tengo 170. Y esa es la clave, ¿eh? La inflación existe y existirá. Que la medimos bien, que la medimos mal, que paramos mal, pues bien, pero la inflación existe y existirá.
Y lo que es una máxima de fundamentos es que eso implica una pérdida de poder adquisitivo para ese ahorrador que ha decidido tener el dinero debajo del colchón o metido en una caja de galletas. Y que existe una forma para compensar esa pérdida del poder adquisitivo que se llama la inflación, que se llama invertir. Porque si tú metes 100 al 2% durante 25 años, eso se convierte en 170. Vivimos un escenario de evaluación del dinero fiduciario y vemos a los bancos centrales acumulando oro en máximos. Desde el punto de vista de gestión de activos, ¿por qué el oro sigue siendo un activo reserva por excelencia en plena era digital? ¿A qué se debe? Estamos en récord. Excelente pregunta. Y esto al final, y vamos a hablar bastante, veo, del efecto psicológico. Es que me ha encantado, David, la parte de tu libro sí. de psicología. Hago un paréntesis y ahora volvemos al oro. El ser humano, por antonomasia, toda su vida ha sido es miedoso, vive del miedo. O sea, gracias al miedo estamos vivos. Cuando tenemos miedo, nos permite huir del peligro y haber sobrevivido históricamente. Y es que, claro, en las finanzas es lo contrario al miedo. O sea, tenemos que controlar muy bien esas emociones y es que me parece magistral esa parte del libro de los sesgos, que quería entrar, luego entraré un poco más en profundidad porque me parece sensacional, ¿no? Y claro, es que muchas veces es contraintuitivo, ¿no? Lo que tenemos que hacer y por eso quizá nuestra, y yo me incluyo, me intento formar, pero es complicado, de nuestra incultura financiera es complicado huir de... Sí. No, totalmente. Al final, el ser humano, el Homo sapiens, estamos aquí después de 300.000 años de evolución y muchos años antes, gracias a que efectivamente ante la duda nos ponemos en lo peor y ante ponernos en lo peor huimos. Y eso nos ha permitido sobrevivir como especie. Pero eso es un malísimo aliado para obtener rentabilidad, para intentar batir la inflación. O sea, el ser temerosos nos ha permitido sobrevivir como especie, pero provoca que perdamos poder adquisitivo. Y entonces tenemos que ir contra nuestros instintos. Y si yo lo reconozco, si seguramente recomendarle a una persona que nos esté viendo que coja su dinero y lo invierta para batir la inflación, porque, insisto, nos guste o no nos guste, la inflación va a estar y va a estar ahí y ya está. Y eso es algo que nosotros no podemos controlar, ¿eh? Y los estoicos nos dirán, oye, mira, es que no te enfades, ya sé que te pone de mala leche que haya inflación, pero es que no vas a ganar nada. Mira, la inflación está ahí. Y como tú no lo puedes controlar, ya está, sé estoico, pero eso sí, te diría Marco Aurelio, oye, ¿qué puedo hacer? Pues tú puedes hacer algo, tú puedes convertirte en inversor, pero cuidado, que cuando te conviertas en inversor y estés en los mercados financieros y estos suban y estos bajen y haya perturbaciones y no sé qué, yo sé que te vas a poner nervioso y yo sé que vas a querer huir. No, contrólate, átate a la silla, no dejes que tus instintos, ya sé que es contraintuitivo, no dejes que tus instintos te guíen. Y por lo tanto eso tienes que conocerte. Tienes que conocerte a ti mismo y tienes que trazar un plan, y son las técnicas que comentamos. Pero fíjate que esto lo voy a enlazar con la pregunta que hacías por el oro. Y al final, en nuestra gestión de carteras, tenemos que tener carteras diversificadas. Precisamente queremos carteras diversificadas porque, seamos sinceros, nosotros no sabemos cuál va a ser el activo que más va a subir. Ay, si yo supiera cuál va a ser el activo que más se va a revalorizar en el próximo año, pues ya está, cogía todo el dinero mío de todos mis clientes y lo metía ahí, pero seamos sinceros, no sabemos cuál va a ser el activo que más se va a revalorizar. Y como no lo sabemos, diversificamos. Pero fijaos, esto es una de las ideas fuertes que yo quiero transmitir. Seguramente cuando tú hablas de diversificación, a esas personas que decíamos que no quieren saber nada de la economía y de los mercados financieros, les hablas de la palabra diversificación y te dicen, qué complicado es esto. No, ven, que te lo voy a contar, que te lo voy a explicar. Y cuando te enfrentas o hablas con esos
que tienen una cierta soberbia y que piensan que ya lo saben todo y les hablas de diversificación y déjate de bobadas. Yo voy a meterlo todo a esta compañía o a este activo que es el que mejor lo va a hacer. Fijaos, ¿no? Esos contrastes de lo que estamos hablando. Pues bien, como nosotros no sabemos cuál es el activo que más se va a revalorizar, buscamos diversificación. Y en la diversificación funciona muy bien el oro. Y nosotros tenemos oro, pero fíjate, nosotros no tenemos oro porque pensemos que se va, o no hemos tenido oro en los últimos tiempos porque pensáramos que se fuera a revalorizar, ¿no? Seamos sinceros, lo tenemos porque es un activo que diversifica, es un activo que descorrelaciona. Eso nosotros, y por lo tanto hay un flujo de inversores profesionales, de inversores institucionales, que van hacia el oro porque es un activo que diversifica, pero que es compatible con otros inversores, entre ellos los bancos centrales o entre ellos particulares, que perciben, oye, mira, el oro tiene unas características y es que es percibido como un activo refugio. Y al final, la gente piensa que si algún día hay algún problema, bueno, pues el oro siempre será oro y eso siempre estará. Pero eso también es psicología. Es decir, bueno, es una percepción que tú tienes. Tú tienes la percepción de que si tienes un lingote de oro, pase lo que pase, con ese lingote de oro a cambio te van a dar comida. O no. Quiero decir que si nos ponemos muy, muy catastrofistas, si realmente hay un problema de que no hay comida, igual el auténtico activo refugio es una lata de comida, es una lata de conserva, ¿no? Digo, si te vas al extremo de un escenario absolutamente apocalíptico, donde no hay electricidad, donde no hay absolutamente nada, igual el lingote de oro no te lo puedes comer y el activo refugio es la lata de conservas. No, bueno, más allá de esta broma, efectivamente, tu pregunta del oro ha servido para reforzar esa idea fuerte de la psicología, esa idea fuerte de la diversificación, que para mí es un fundamento que tiene que tener súper claro un ahorrador cuando hace una cartera de inversión, y que el oro es un activo que diversifica mucho. Y por eso nosotros en las carteras siempre metemos un poquito de oro porque nos ejerce de diversificación. ¿El Bitcoin es primo hermano del oro? ¿Puede ser un valor refugio? Es un recién nacido, igual es el hermano pequeño y tiene que demostrarlo. Pero puede convertirse. Yo aquí, fijaos, de nuevo, porque alguien puede decir, bueno, 5 euros, tú tienes un billete de 5 euros y ¿por qué tiene valor? Bueno, porque hay una convención, hay una confianza. Yo voy a una frutería, le doy mi billete de 5 euros y a cambio me da 3 manzanas. ¿Y por qué? Y el frutero va con esos 5 euros y va a una farmacia y le dan medicamentos. Pero detrás del euro no hay nada. Detrás del dólar no hay nada. Desde 1931, que Nixon rompió la conversión del dólar en oro, detrás del dólar no hay nada. Simplemente hay una confianza. Oye, ¿y por qué no los bitcoins? O permitidme que haga una broma. Yo siempre digo, oye, y si yo creo los canos, voy a hacer aquí una cosa que son los canos, y 5 canos, y vas con 5 canos al comercio y te dan manzanas. Hoy por hoy no lo he conseguido. Yo voy con mis 5 canos y el de la frutería me dice, oye, sí, pero ¿me pagas con euros o no? El día, si es que sucede, que el de la frutería me diga, me da igual que me pagues con euros o con bitcoins. Es más, el día que el de la frutería me diga, prefiero que me pagues con bitcoins, pues habrá establecido una moneda una moneda que estará siendo aceptada por el uso. ¿Y eso sucederá o no sucederá? Yo no lo sé. Yo creo que todavía tiene un punto de volatilidad que hace difícil pensar que a corto plazo eso va a suceder. Pero puede ser que acabe sucediendo y el día que alguien prefiera que su empresa le pague en bitcoins en lugar que en euros, estoy convencido de que ahora en algunos países, bueno, bolívares venezolanos. Bueno, hay mucha gente que a mí no me pagues en bolívares. Si yo os dijera, oye, ¿queréis recibir vuestro sueldo en bolívares venezolanos o en euros? No, pues, yo no quiero bolívares venezolanos, prefiero euros, pero hace unos años la gente sí admitía los bolívares, ¿no? Va a suceder el día en que la gente acepte cobrar en la nómina y cobrar los productos que vendes por bitcoins. Bueno, pues el día que eso suceda, pues efectivamente serán monedas que, bueno, las criptodivisas en general y el bitcoin en particular, pues habrá llegado para quedarse. Todavía es un poco pronto.
Quizás son esas 24 palabras que te protegen, ¿no? Del control, bueno, no sé si estatal o, bueno, que te hacen tuyo el Bitcoin, que lo hace diferente a todo, al resto, ¿no? Y la limitación también de producción de Bitcoin. Llegará un momento que no podrá haber más Bitcoin y, por tanto, bueno, eso lo hace diferente, pero sí que es verdad y me gusta mucho escucharte, ¿no? Esta incógnita, ¿no? Del Bitcoin, del qué será de mayor, ¿no? Todavía no se sabe, claro. Exacto, pero yo no lo descarto. A mí no estoy de acuerdo con aquellos que dicen que esto del Bitcoin es una burbuja, que esto es un bluff. No, yo no lo sé. Vamos a esperar a ver qué es lo que sucede. Lo que sí es, si me preguntas, oye, ¿lo utilizarías como activo de inversión? Son dos cosas distintas, ¿eh? Creo que tu pregunta iba más, oye, ¿será una moneda que podamos utilizar un día como alternativa del euro? ¿Y por qué no? Si me preguntas, oye, ¿tú recomendarías invertir a alguien en Bitcoin para intentar obtener una plusvalía? Parece especular. Volvemos a las primeras preguntas. Para mí especular no es despectivo. Para mí especular, yo muy orgullosamente digo que soy un especulador. Wow, tendría cuidado. O sea, el Bitcoin es un activo hiper volátil. Y eso sí, de eso sí que hay que, el Bitcoin y todas las criptodivisas, ¿no? Eso sí que hay que advertir. Oye, cuidado, el Bitcoin es un activo que puedes ganar un 50% y puedes perder un 50% en apenas unos días. Es un activo que si lo vas a utilizar como activo para una cartera de inversión, tienes que tener cuidado porque es un activo hipervolátil. Pero como hay muchos otros activos que son hipervolátiles y de los cuales, pues, advertimos también. Vamos a intentar aterrizar a la vida real conceptos que explicas en tu libro, como el TIR y el BAN, para un pequeño inversor, para un empresario, para un autónomo, ¿no? ¿De qué forma puede aprender a aplicar estos conceptos un pequeño empresario a la hora de comprar porque no está muy establecido, a la hora de comprar una maquinaria, a la hora de hacer una inversión? Eso es. Nos encontramos en un país que nos guiamos gran parte por intuición, ¿no? Y somos hay un gran grupo, ¿no? De pequeño empresario, ¿no? Que toma este tipo de decisiones, ¿no, David? ¿Cómo podemos aterrizar estos conceptos? Pues mira, de nuevo, ese es un ejemplo de ese contraste que decíamos al principio. Si yo digo a alguien, oye, estaría bien que miraras el BAN de una inversión, eso son matemáticas, porque alguno me lo ha dicho, que ha cogido el libro y ha visto unas fórmulas y yo, oh, aquí hay fórmulas, yo esto no lo quiero ni ver. No, tampoco es eso, Jolín, que no puedes huir de las fórmulas que parece que te dan pereza o que te dan alergia. No, las fórmulas hay que mirarlas, ¿no? Y hay que mirar el BAN y la TIR. Y otros, estas son tonterías y yo lo hago por intuición. Bueno, al final con el BAN es una metodología de decisión de si ir o no a un proyecto de inversión. Y simplemente a partir de una serie de flujos de caja, los que tú vas a cobrar o que tú vas a pagar. Y cuidado, no vale sumarlos, porque no es lo mismo que tú vayas a cobrar 1.000 dentro de un mes, a que vayas a cobrar 1.000 dentro de un año, o vayas a cobrar 1.000 dentro de 5 años. Los momentos del tiempo en el que vas a conseguir los cobros o el que vas a hacer los pagos, hay que tener en cuenta que esos momentos del tiempo son diferentes. Y por lo tanto, claro que hay que sumar lo que voy a cobrar y lo que voy a pagar. Pero cuidado, no me sumes 1.000 euros que voy a cobrar dentro de 3 años con 5.000 euros que voy a pagar dentro de 7. No se puede hacer. No lo vale lo mismo 1.000 euros dentro de un año que 5.000 euros dentro de 7. Eso hay que homogeneizarlo. Y se homogeneiza el momento actual. Por eso se dice valor actual, porque voy a coger todos los flujos de caja del futuro, tanto los cobros como los pagos, y los voy a actualizar. Y se dice neto porque voy a tener en cuenta los cobros y los pagos. Eso se actualiza con el factor de descuento. Entonces, si yo voy a decidir hacer un proyecto de inversión, lo haré si el BAN es positivo o si el BAN es negativo. Entonces, cuando nosotros, desde un punto de vista profesional, estamos con empresas o en proyectos de inversión, ¿voy a invertir? Sí, ¿por qué? Porque intuyo que esto es rentable. Oye, espera, ¿no? Hazme una metodología. No me digas que es porque intuyes que va a ser rentable. Hazme una metodología, hazme un cálculo matemático y dime que el BAN es
437.823. Es tener una metodología y quiero insistir en este ejemplo que ya lo he comentado un par de veces, ¿eh? Habrá gente que cuando vea la fórmula huya porque dice yo no quiero saber nada de una fórmula, que no, que es una fórmula sencillita. Y habrá gente, estas son tonterías, yo lo hago porque intuyo que es positivo. Bueno, pues no, hay un punto intermedio, que es hacer una formulita, que es calcular el valor actual neto con una metodología y te sale un dato que el VAN es positivo, invierto. Oye, que el VAN es negativo, pues descarto la inversión. Insisto, y tengo una metodología, tengo un procedimiento, tengo una regla que además son generalmente aceptadas. Es tener un método en la decisión de los proyectos de inversión que deberían hacer nuestro modo de ver todos aquellos, eso es, que deciden materializar proyectos de inversión. Por ejemplo, empresarios o gente que decide montar un negocio, todo aquello que tengas una serie de flujos de caja, de cobros y de pagos en el futuro. Es una metodología de valoración de inversiones. Otro concepto que nos encontramos mucho es el TAE, ¿no? Y esto no lo encontramos, bueno, pues anuncios de coches, los préstamos al consumo. Y yo intuyo que estamos mirando mucho más la cuota porque nos dicen, por tanto al mes puedes tener tal coche. Y dice, hombre, sí, pero ¿qué me va a costar el coche cuando acabe de pagar el préstamo, ¿no? Que me va a costar el doble, ¿no? Y este concepto no lo tenemos, juegan con nosotros, con esta psicología, ¿no? Del TAE y de la cuota mensual, ¿no? Porque tendemos a pensar que, bueno, mira, la cuota mensual es reducida, pero no vemos, ¿no, David? Esto juegan con nosotros. Eso es. De nuevo, es hacer un numerito. Es hacer un numerito. Es hacer un pequeño cálculo para tratar de homogenizar. O sea, la intención de que hay que calcular TAEs es precisamente homogenizar, porque efectivamente uno puede pensar, sí, yo estoy pagando una cuota reducida, o ya, pero ¿durante cuánto tiempo? ¿O cuál es el préstamo? O a ver si va a haber alguna comisión implícita que no está necesariamente en la cuota. O sea, el objetivo, las cuotas, las condiciones, si yo me cojo diferentes fórmulas de financiación en distintos plazos y con distintas cuotas, no son comparables. ¿Qué se pretende hacer con la TAE? Bueno, que se pretende y que se consigue hacer con la TAE, que sean comparables. Y por lo tanto, no sé qué significa que mi cuota son 500 euros o que mi cuota apenas son... No lo sé. Pero sí sé que una TAE del 6% es más baja que una TAE del 12%. Y que una TAE del 15% es excesiva. O que lo voy a comparar al menos con esa inflación. O que lo voy a comparar con un coste de oportunidad que tengo cuando estoy invirtiendo. O sea, la TAE es la forma de hacer comparables distintas alternativas de financiación, pero también distintas alternativas de inversión, porque efectivamente uno puede calcular la TAE de las deudas de la financiación, pero también puede calcular la TAE que obtiene mediante la inversión en los mercados financieros, ¿no? Pero bueno, por ser concreto a tu pregunta, efectivamente, la TAE lo que pretende es homogeneizar para poder hacer comparables en un único numerito, que es un tipo de interés, distintas alternativas de financiación. No caigas en comparar cuotas o en comparar, fíjate, dime la TAE. Si la TAE es del 5 y en otra alternativa la TAE es del 4, pues esto es más caro que el otro. Punto. Y ese es un poco el objetivo de la TAE. Hay un debate en la red X, hay una pérdida de confianza sobre la banca, ¿vale? Que se considera más que un transmisor monetario o un lugar de confianza, pues se opina que se ha convertido en un distribuidor, en un comercializador de sus productos. Yo creo que hay parte de verdad, ¿no? Porque nos encontramos históricamente nos hemos encontrado con algunos productos, o gran parte de los productos, que no tenían la calidad suficiente como para colocarse a
a los clientes, ¿no? Fondos de inversión. El cliente ante el desconocimiento pues se fía, ¿no? Del asesor, ¿no? Esto es un problema, ¿no, David? Porque va calando en la sociedad, ¿no? Sí, la verdad es que los bancos atraviesan por un buen momento reputacional. Y eso que yo creo que ya están mejorando bastante, ¿eh? Pero es verdad que no atraviesan por un buen momento o la actividad crediticia en general. Uno percibe, joder, el banco me está cobrando un tipo de interés por prestarme un dinero. Dos, porque la crisis anterior, 2008-2014, es verdad, estuvo asociada a una excesiva asunción del riesgo de crédito por parte de los bancos. Los bancos dieron mucho crédito y que no estaba soportado por fondos propios y que estaba soportado en una cantidad muy pequeñita por los fondos propios. Claro, también yo recuerdo entonces que se le criticaba a los bancos porque no daban crédito suficiente. Es que yo voy al banco y no me dan crédito. Claro, es que no te dan crédito porque a ti no te lo pueden dar porque tú no lo vas a devolver. Un banco solo puede dar crédito a aquella persona que lo vaya a devolver, ¿no? Y yo me acuerdo que esto se les criticaba mucho. Los modelos bancarios, pues bueno, vino la crisis, las pérdidas de su financiación fueron superiores a lo que en principio se pensaba y luego se vio que no tenían capital suficiente y por lo tanto tendría que haber perdido parte de sus nuevos depositantes, eso no iba a ser posible, se les obligó a que tuvieran mucho más fondos propios y hoy es el día en el que los bancos tienen menos capacidad de concesión de crédito, porque para conceder crédito hoy las autoridades se exigen que tengan mucho más capital. Y en todos los bancos lo que dicen es, bueno, oye, mi negocio bancario de toda la vida, de la concesión de crédito, bueno, pues ya no me da o no voy a poder crecer tanto. Y es que seguramente es lo natural, ¿eh? Y fijaos qué paradoja. Yo pregunté a la gente, oye, ¿tú quieres que los bancos den mucho crédito o no den mucho crédito? Claro, si dan mucho crédito, también tenemos que ser conscientes de que están asumiendo un riesgo y de que si ese riesgo se materializa, los bancos pueden ser vulnerables. Bueno, pues que los bancos den que el crédito crezca como el PIB, al 4 o al 5%. Entonces dicen los bancos, vale, ok, yo tengo una red, yo tengo un montón de puntos de venta y voy a utilizar esos puntos de venta para comercializar productos como fondos de inversión. Pero aquí ha cambiado la comercialización. El regulador, la CNMV, ahora exige que para que un banco comercialice un determinado producto de inversión, haga un test, el que está vendiendo el fondo de inversión tenga un conocimiento. Y yo creo que han cambiado muchas cosas por parte de los bancos. Ahora bien, los bancos siguen siendo los principales comercializadores de producto de ahorro. Cuando esto lo hablas con un estadounidense, alucina, si me permitís la expresión, porque en Estados Unidos no es normal que una persona vaya a un banco a comprar un fondo de inversión. Lo normal es que la persona vaya a una gestora o vaya a un asesor financiero y dice, yo no tengo interiorizado de ir a un banco a comprar. Claro, aquí en España todavía sucede, los que tienen un poco más de edad, que aunque se quejan y critican al banco, dicen, bueno, ya, pero yo el dinero lo tengo que tener en un banco. No les sale ir a comprar un fondo de inversión directamente a una gestora o irse a un robo-advisor. Pero eso está pasando ya con la gente joven. Afortunadamente, en esa gente joven que en ocasiones les puede faltar un poco de fundamento, seguramente porque son gente joven y demás, y seguramente les falta alguno de esos fundamentos, pero los van a adquirir con el tiempo, no me cabe ninguna duda. Hay algo en lo que han superado, en lo que nos han superado a las generaciones que estamos por delante. Y es que ellos se dan cuenta de que hay muchos otros agentes distribuidores de productos de inversión que no necesariamente son los bancos y están adoptando un modelo más similar al de Estados Unidos, ¿no? En Europa en general y en España en particular, los bancos siguen siendo los grandes comercializadores de productos de inversión. Los bancos ya no son tan protagonistas como antes en la intermediación del ahorro, es verdad, pero siguen siendo los principales intermediarios en el ahorro de las familias. David, te tengo que preguntar por el gran debate, como profesional del tema, de la gestión activa y la gestión pasiva. La gestión pasiva, la indexación, o sea, indexarnos a un índice, ¿no? Y replicarlo, ha democratizado
la inversión con costes bajos. Como profesional, ¿dónde aporta valor real la gestión activa a día de hoy, David? ¿Dónde hay ineficiencias en el mercado que la gestión pasiva no captura? Es decir, ¿qué valor tiene la gestión activa? Bueno, es una gran pregunta y yo estoy sesgado, por lo que me dedico. Bueno, pero por eso te pregunto, Por eso te digo, que mi claro, respuesta claro. tiene sesgo. A ver, y antes de eso, y en línea con lo que comentábamos al principio, tú, yo, mucha más gente tenemos un objetivo. Y es que el objetivo es que el ciudadano saque su dinero de la cuenta corriente donde no consigue nada, o lo saque de la caja de galletas o debajo del colchón y lo invierta, al menos para batir la inflación. ¿Vale? Y eso es un poco nuestro objetivo. Eso es lo que busco, y es lo que buscas tú y lo que buscamos todos, y entendemos que eso forma parte de la contribución que podemos hacer para que esta economía se desarrolle. Si luego lo va a hacer en un banco, en una sociedad gestora independiente, en un robo-advisor, déjame que en esta parte diga que me da igual. Y que me da igual si lo hacen en gestión activa o en gestión pasiva. Lo que yo quiero, como pasa con mis hijas, lo que yo quiero es que leáis. Si leéis novelas, si leéis ensayo, me da igual, yo lo que quiero es que leáis. Pues lo que yo quiero es que el ciudadano coja su dinero, lo saque de la caja de las galletas y se compre un fondo de inversión. Ahora, ¿por qué pienso que es mejor la gestión activa? Y es verdad que los resultados no nos avalan, a los que defendemos la gestión activa. O sea, la gestión pasiva tiene algunos problemas o algunas deficiencias que a mí, desde el punto de vista de los fundamentos, no termino de comprenderlo. Esto es lo que también se dice la ceguera inducida por la teoría, y a veces nos pasa, que los que tenemos un cierto conocimiento teórico, luego perdemos un poco de perspectiva. Al final, la gestión pasiva lo que te dice es, imaginemos que voy a invertir en la bolsa española. ¿Y qué acción compro? O voy a comprar, voy a comprar acciones de la bolsa española. ¿Y qué acción tengo que comprar? Y te dirán, pues cómprate Inditex, cómprate Iberdrola y cómprate Santander. ¿Y por qué? Porque te vas a indexar el IBEX 35, ya son las tres compañías que más pesan en el IBEX 35. ¿Y por qué son las tres compañías que más pesan en el IBEX? Porque son las que tienen un mayor tamaño, son las que más capitalizan. Quiere decir que cuando uno se indexa, lo que está haciendo es construir su cartera en función del tamaño de las empresas. Y ese criterio, construir una cartera en acciones simplemente al peso, y que tú vas a comprar la acción que más va a pesar en tu cartera, es la acción más grande. Pues a mí, como dicen los jóvenes, ahí me estalla la cabeza. O sea, para mí me siento que estoy engañando. Si yo le digo a un cliente que donde tiene que invertir es en Inditex, ¿por qué? Porque es la compañía más grande. Y dice, pero ¿y eso entonces para qué valen los fundamentos? ¿Para qué vale la teoría? ¿Para qué vale si lo que me está diciendo es que invierta en bolsa en la compañía más grande? Porque eso es lo que hace un indexado. Un indexado replica un índice, y un índice bursátil está construido en función del tamaño de la compañía. Claro, y me replicarán diciendo, es que es el método que mejor ha funcionado. O que tu método, David, claro, tú tienes un método, nosotros tenemos un método, oye, buscamos compañías infravaloradas porque el PER no sé qué, buscamos compañía quality porque el ROE es más alto que la media, buscamos compañías que pagan un dividendo no sé qué, buscamos, y no sé qué, dedicamos un montón de horas ahí a analizar compañías y a decidir. Me lo invento, que la compañía que más tiene que ponderar en tu cartera de la bolsa española tiene que ser ACS. Vale, luego resulta que van pasando los años y digo, coño, pues es que tu método no es mejor. ¿Vale? Y ese es un poco el problema que tenemos. El problema que tenemos es que métodos más, y dejadme que use esta palabrita, ¿no? Smart, que se dice smart beta, métodos más smart, métodos que les he dado más al coco para buscar. Dice, chico, pues no han aportado. Y sobre todo, y voy al siguiente punto, claro, para que tengas un equipo de analistas, para que tú puedas pensar, hacer cálculos, no sé qué, hay que pagarlo, y eso cuesta dinero, y tienes que tener plantilla. Entonces, ¿qué problema tiene la gestión activa? Que es más cara que la gestión pasiva, porque para
Fíjate el tiempo que he tardado en decirte, compres acciones de Inditex porque es la compañía que más vale de la bolsa española. Ya está, es cero. Sin embargo, si te digo que compres con acciones de ACS porque descuento los dividendos, wow, eso me lleva un rato largo y eso es más caro. Entonces, tanto porque ha sido más caro o es más cara la gestión activa que la pasiva, como efectivamente, seamos sinceros, no ha dado mejores resultados, bueno, pues es verdad que se está yendo el dinero hacia la gestión pasiva. Que insisto, a mí me da igual si alguien nos está escuchando y se está sacando el dinero de su caja de galletas para comprarse un ETF de Eurostoxx, chapó, yo me siento súper satisfecho. ¿Que prefiero un fondo de gestión activa? Estaré más contento, pero si está invirtiendo en un ETF, absolutamente contento. También porque me preocupa un poco que se desarrolle el dinero en fondos de gestión pasiva. Porque si cada vez hay más dinero ahí, los grandes accionistas de las compañías serán ETFs, serán productos de gestión pasiva que no invierten en una determinada compañía porque crean que esa compañía es buena, que se vayan a comprometer en la Junta General de Accionistas, que formen parte del Consejo, no, ni tampoco los directivos van a hacerles caso porque tú eres accionista de mi compañía simplemente porque yo cotizo en bolsa y tengo una determinada capitalización. A mí, desde el punto de vista del buen gobierno corporativo, sí que advierto de que es un problema el incremento del tamaño de los fondos de gestión pasiva. Y déjame que junto a productos de gestión activa o de gestión pasiva, y intento recapitular, para mí, yo estoy encantado en que un ahorrador se convierta en inversor, me da igual que lo haga de activa o de pasiva. ¿Que lo hace pasiva? Perfecto. ¿Y que se compre un ETF de Eurostoxx? Perfecto. Es decir, que se compre productos de gestión pasiva? Perfecto. Prefiero que compre un producto de gestión activa, pero lo que yo le voy a decir es que a mí lo que me parece que es muy útil es que sea pasivo con sus inversiones. Esto es lo que tenemos que distinguir. Una cosa es que tú has decidido comprar bolsa y te vas a comprar un producto que es de gestión pasiva y lo que yo te digo es que seas pasivo con ese producto de gestión pasiva. O que si tú decides comprar un fondo de bolsa de gestión activa, tú seas pasivo con ese fondo. ¿Y qué quiere decir con que seas pasivo? Con que no estés comprando, vendiendo el fondo. Porque, cuidado, yo he visto casos de gente diciendo, no, si yo lo creo en la gestión pasiva, entonces se compra un ETF. Pero compran, venden. Y, coño, eso es incoherente, eso es incompatible. O sea, tú crees en un producto de gestión pasiva, pero tú eres hiperactivo. Entonces, ¿cuál es lo que yo mi principal recomendación y lo que hago yo mismo para mis finanzas? Yo soy pasivo con productos de gestión activa. Es decir, yo me compro un fondo de renta variable que es gestión activa y no me pongo nervioso cuando los mercados caen, ni cuando los mercados suben es cuando más meto, sino que hago técnicas de promediación, esto que se llama el DCA. Oye, soy sistemático y cada 3 meses cojo un trocito y lo invierto, cojo un trocito y lo invierto y me olvido. Entonces soy pasivo con productos de gestión activa. Y aquí aparece la magia del interés compuesto, que matemáticamente es lo exponencial, pero como nuestro cerebro es lineal, no es capaz de verlo. Yo muchas veces, cuando hablo con jóvenes que me preguntan acerca de las inversiones y tal, yo siempre le digo, el mayor valor que tú tienes no es el dinero que ahorras, que es importante ahorrar al mes, es tu edad. Es tu edad. Si empiezas ahora, es tu principal valor. ¿Cómo podemos explicarle, David, el poder del interés compuesto a alguien que no esté dando ese paso, ¿no? Y sea joven, ¿no? ¿Cómo lo podemos explicar de forma? Sí, no, el problema es que, y vuelvo, y son otras paradojas de nuestro cerebro, que es capaz de entender, no sé, física cuántica, que es capaz de llegar a la luna y de construir catedrales, que eso me parece una cosa súper difícil, pero sin embargo no es capaz de entender la progresión geométrica, ¿no? Que se decía aquello, la leyenda de Sisa, ¿no? El que inventó el ajedrez, el rey persa, ¿qué quieres a cambio de haber inventado el ajedrez? Pues nada, una cosa muy sencilla. Tú pones un grano de arroz en uno de los escaques, ¿no? Y en el siguiente pones 2, en el siguiente pones 4, en el siguiente pones
8, 16, pim, pim, y ya está. Y cuando lleguemos a la escaque 64, el número de granos de arroz, eso es lo que yo quiero. Entonces el rey dijo, bueno, pues ya está, 64, 2, 4, por mucho que doble, lo acepto. Bueno, probad a hacer 2 a 64. Probad a hacer el cálculo de cuántos granos de arroz tienes en el cuadro 64. O sea, es una cantidad absolutamente asombrosa. No nos da el cerebro. O sea, otra típica cosa de una planta crece el doble cada día. Oye, ¿cuánto tiempo tarda? ¿Cómo es? Si tarda 50 días en recorrer todo el trozo, ¿cuánto ha recorrido el día 49? Cuando solo le queda uno. Pues es que ha recorrido la mitad. Y eso es una cosa, claro, y en el último día recorre tanto como los otros 49 días. Esas son cosas que nuestro cerebro no está preparado. Nuestro cerebro no está preparado para la exponencial, solo estamos preparados para lo lineal. Y ahí es, esto lo dijo Einstein, claro, dice, guay, de repente me pones la exponencial, la capitalización compuesta. La capitalización compuesta es una exponencial, y eso pongo gráficos en el libro. Claro, ¿por qué? Tú inviertes una cantidad, 100 al 2%, y se supone que al año siguiente lo que tú vas a invertir es lo que invertiste al principio más los intereses que te ha generado. Y dices, bueno, pues el primer año eso no se nota mucho. El segundo año tampoco. Cuidadito a partir del octavo, del noveno, del décimo, del 20º. ¡Wow! Es cuando la exponencial estalla. Y esa es la idea que tú decías. Claro, si me viene una persona y dice, hola, buenas, tengo 80 años, quiero invertir, pues la esperanza de vida, según las tablas, pues son 4 años. Pues hombre, pues es verdad que la capitalización compuesta en 4 años prácticamente no se nota, porque los primeros escaques, ¿no? Los primeros cuadraditos del cuadrado de ajedrez, 2, 4, 8, 16, pues ahí no noto la exponencialidad. Pero a partir de 10, 12, ahí es cuando se nota. Entonces, si nos oye alguien que tiene 25 años, afortunado él que tiene 25 años, y espera, que es que tu horizonte temporal son de inversión, son 40 o 50, entonces vas a ver el efecto de la exponencial y te dirán, coño, pues es que apenas tengo ahorro. Bueno, ya, pero es que ese pequeño ahorro capitalizado durante muchos años, es que esa es la magia. Y el problema es que eso es algo, y eso es, a medida que vamos haciendo mayores lo puedes ir contando, pero es que hasta que no lo ven, hasta que no haces el calculito, yo es lo que sugeriría, que alguien coja el Excel, pum, pum, y lo vaya haciendo. O que alguien coja el dinero y vaya haciendo esas inversiones y luego echas la vista atrás, para que alguien que nos haga caso ahora, claro, igual echa la vista atrás dentro de 15 años y diga, joder, pues qué razón tenían Daniel y David, ¿no? Y, bueno, se dan cuenta ya cuando han pasado los 15 años. Y por eso qué importante es empezar a ahorrar lo antes posible, aunque sean pequeñas cantidades. Y sobre todo también, y eso también es otra idea que encuentro en el libro, a invertir se aprende invirtiendo. Esto es un proceso, porque esta es otra cosa también súper importante. Que uno no piense que por comprar un libro va a aprender a invertir en un fin de semana. Esto es una labor de horas, de tiempo, de prueba y error y demás. Entonces, bueno, pues de nuevo, cuanto antes empiece en un proceso que es largo, mejor, y sobre todo porque va a poder aprovechar el efecto de la capitalización compuesta. Sí, porque hay una cultura ahora mismo del Lamborghini, de hacerse rico comprando 4 criptoactivos. Hay una frivolización de la inversión también que está muy presente, muy ligada a las redes sociales. Lo hemos dicho al principio. Exacto. Y esto, bueno, pues también genera anticuerpos, ¿no? La gente que es más mayor y que como se frivoliza con el tema de la inversión, pues lo encuentra pues peligroso, lo encuentra arriesgado, frívolo, como he dicho, ¿no? Sí, Y sí. es un problema. Sí, pero fíjate, lo que comentas, y a nosotros nos pasa sobre todo con gente un poco más joven, que vienen, oye, quiero hacer una cartera de inversión con vosotros, tal. ¿Qué rentabilidad esperada me puedes dar al año? ¿Qué TAE? ¿Qué TAE? Esa es la palabra que usamos, que antes me preguntaban, ¿no? ¿Qué TAE? Oye, pues un 4, un 5. ¿Solo? Solo cuando diga, es que yo quiero 15%. Bueno, pues de nuevo, si tú quieres 15%, que volvemos un poco a esa soberbia desde el desconocimiento. O sea, tenemos la falta de acción por parte de muchos porque piensa que esto es complicado y se está dejando de ganar un 3, un 4% anual
que al cabo de unos cuantos años es un buen dinero, y otros que piensan que si no ganas un 15% al año, esto no tiene ningún sentido. Pues no, ganar un 15% al año solo lo consigues si tienes una enorme suerte y de repente das con una acción X o asumes un riesgo que es elevadísimo. No, una rentabilidad razonable en los mercados financieros al año, razonable, un 4, un 5 o un 6%. Pero luego, prueba a hacer la capitalización de 100 al 5% durante 20 años. Te sorprenderá, joder, 20 años, es que yo no tengo tanto tiempo, es que no tengo paciencia para los 20 años. Bueno, es que esto exige paciencia, ¿eh? Esto exige paciencia. Esto exige horizonte temporal. Y claro, si eres muy mayor, igual dices que no tienes horizonte temporal por una cuestión vital o no tienes un temporal tan largo porque no tienes paciencia. No, esto hay que tener paciencia y forma parte de ese proceso de aprendizaje que decías al principio, ¿no? Esto es algo en lo que take it easy, ¿no? Tómalo tranquilo, tómalo con tiempo y sé paciente. Bueno, porque al final un 7% anual, que no quiere decir, David, que haya algún año que puedas dispararte por encima de los 2 dígitos, porque estamos viviendo buenos años. Que esto sí que para ya ir terminando, sí que me gustaría preguntarte. Estamos en casi, bueno, hoy no estamos en máximos de Bitcoin, pero bueno, estamos cerca. Estamos en máximos de absolutamente todo. ¿Estamos ante la gran madre de las burbujas o realmente el mercado es sólido y ha crecido encima de valor? Da un poco, a los que no somos profesionales, da un poco de vértigo, ¿no? Ver todo arriba, a máximos. Muy bien. Bueno, mi contestación va a ser muy de análisis fundamental, ¿eh? Yo sé que esto a mucha gente le parece aburrido, le parece demasiado de fundamento o le parece de profesor de universidad. Bueno, pues genial que sea de profesor de universidad con fundamento, pero es, insisto, algo que lo decimos desde nuestra experiencia práctica, ¿eh? Nosotros somos gestores y utilizamos los argumentos fundamentales. O sea, la economía mundial se está expandiendo y se está expandiendo a una tasa del 3% anual. Y llevamos así 4 o 5 años. Y esto está siendo una relativa sorpresa positiva. Porque a pesar de las guerras, de la inflación que comentábamos al principio, de la subida de los tipos de interés, en fin, a pesar de unos cuantos elementos negativos, oye, el ciclo económico sigue expandiéndose. El PIB crece al 3%, con una tasa de inflación en la zona del 2, del 3%. Y es una combinación, crecimiento del PIB del 3 e inflación del 3%, que es sana, porque el PIB nominal está creciendo al 6% y eso está permitiendo que los beneficios empresariales estén creciendo al 10, 11%, que los tipos de interés estén en la zona entre el 2 en Europa y el 5% en Estados Unidos. Claro, fijaos que estoy dando como si fueras al médico y te dice, oye, tu nivel de colesterol, tu nivel de glucosa, tu nivel de ácido úrico. Y dice, bueno, pues está en niveles normales. ¿Que podías dar mejor? Pues sí, podías tener menos colesterol y tener más, no sé qué. Bueno, pues el PIB mundial podría crecer al 5, pero un 3% es bastante en línea con la media histórica. Bueno, igual la inflación podría ser un poquito más baja, pero es una inflación que está bien, el tipo de interés está bien. Y los beneficios empresariales están creciendo incluso por encima de la media. Entonces, de nuevo, vamos al médico y el doctor nos dice que el análisis de sangre, y ya lo sé, que algunos de los que están escuchando dirán, pues yo no lo percibo así. Volvemos otra vez a lo de la estadística intuitiva. El PIB mundial, o a mí no me estaba yendo así de bien, pues a alguien le estará yendo bien porque el PIB mundial, y al final cuando uno invierte en mercados financieros, y de nuevo, otra idea fuerte de esta conversación, lo haces de forma diversificada y en todas las partes del mundo. Fijaos que otra de las ideas fuertes que yo quiero compartir con vosotros es diversifica, diversifica y además diversifica. Ahorrador, conviértete en inversor, ten horizonte temporal largo, aprovéchate de la capitalización compuesta, diversifica internacionalmente y mira la economía en su conjunto. Y habrá países donde la situación económica es más débil, pues como ahora es Francia
pues Alemania, pero hay países donde el PIB crece al 6%, como es India, o al 5%, como es China. Bueno, si tenéis una cartera global que invierte en todas las partes del mundo, la economía mundial, insisto, está creciendo al 3%, la inflación es al 3%, los tipos de interés entre el 2 y el 4%, los beneficios bien, y eso justifica que las bolsas estén subiendo, igual este año al final con ese 20 es un poco excesivo, pero justifica que las bolsas suban un 6, un 7%, que la renta fija te pague un 4, un 5, bueno, pues justifica efectivamente una rentabilidad media del 5%. ¿Demasiado bonito para ser verdad? Algún día esto caerá, claro, algún día esto cambiará. Pero fijaos, y esto es otra de las grandes ideas que me gustaría compartir con vosotros. Yo soy analista, tengo un componente de analista macroeconómico que luego lo materializamos en nuestras carteras y en nuestro asesoramiento a fondos de inversión. Yo no sé lo que va a pasar con la economía. Y yo no sé lo que va a pasar con los mercados financieros, no lo sé. Y quien diga que sabe lo que va a pasar con la economía y los mercados, miente. Nos conformamos con hacer el diagnóstico. Y déjame que vuelva a usar el mismo ejemplo que antes. Yo voy al médico y me dice el médico, oye, ¿tú tienes los análisis de sangre? Bien. Persona sana, ok. Y le digo al médico, oye, ¿me dices cómo van a estar mis análisis de sangre dentro de un año? Y el médico que me dice, bueno, pues depende. Si de aquí el próximo año resulta que te vas a hinchar a comer, que te vas a hinchar a beber, o que vas a hacer mucho deporte, o que vas a hacer dieta, pues te saldrán unos resultados diferentes. Es decir, no pretendamos que un analista macroeconómico, bueno, podemos pretender que el analista macroeconómico nos diga cómo piensa que va a estar el análisis de sangre dentro de un año. Pero a saber dónde está dentro de un año. Yo me conformo con hacer un ejercicio del análisis, del diagnóstico de cuál es la situación actual. Y ese diagnóstico de la situación actual y de los últimos 3 años es relativamente favorable. Y eso es lo que soporta unos mercados financieros que han evolucionado bastante bien. Por eso nosotros no pensamos que haya una burbuja, porque detrás, y hablo en general, pero es que hay una acción, bueno, puede ser que una acción, pero en general, la favorable evolución de los mercados financieros, y vuelvo otra vez a una explicación muy global macro, como es la nuestra, la favorable evolución de los mercados financieros está soportada en un entorno macroeconómico global favorable. ¿Qué va a pasar a futuro? No lo sé. Si el entorno macro se deteriora, los mercados financieros se deteriorarán. Pero de nuevo, sé gestor pasivo. No te pongas nervioso, no compras, venda, no, tranquilo, vete haciendo tus aportaciones periódicas. Tampoco te estoy diciendo que cuando caigan los mercados financieros metas más dinero, no, sigue con tu método, pimpi, oye, todos los trimestres o todos los meses voy a ir aportando esto, pum, 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 y habrá épocas donde aquello corrija un poco más, habrá épocas donde suba un poco más y en media se compensará y conseguiré una TAE del 4 o del 5%, que será suficiente para compensar esa pérdida de poder adquisitivo que voy a sufrir, porque nos guste más o nos guste menos, va a haber inflación. El amigo inflación siempre mete la mano en nuestra cuenta y nos la va vaciando, David. Así es, pues, así es. Oye, muchas gracias, nos quedamos con esta lección. Yo quiero recomendar, lo tengo aquí, tu libro. Muchas gracias. Fundamentos de economía financiera. Es una guía, no hace falta hacer las fórmulas, pero yo creo que es interesante de leer, pues sobre todo estos jóvenes, ¿no? Que se inician en la inversión y que pueden tener pues este camino para ir asumiendo estos fundamentos, ¿eh? No es necesario ser un especialista. Por eso tiene ese punto de cotidianidad el libro. Y yo lo recomiendo porque realmente a mí me ha servido para refrescar muchos conceptos y sobre todo los ejemplos. Y la parte final, la de psicología financiera, que bueno, extraes grandes lecciones y vas saltando de concepto en concepto y dices, hombre, mira, a mí me ha pasado esto, o me ha pasado lo otro. Es cierto, eso lo encontré muy interesante, David. Eso es, todos los vemos reflejados en esa parte de la psicología, efectivamente. Es el espejo, sí. Pues nada, muchas gracias por haber aceptado mi invitación. Ha sido un placer, muchísimas gracias. Y vamos, agradecidísimo y bueno, será una lección magistral este capítulo. David, muchas gracias. Muchas gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima, David. Hasta luego, adiós. Bien, y continuamos en Think Small con la sección Conexión Medellín, que periódicamente David Mejía nos trae
aquellos temas políticos, sociales de Latinoamérica que tanto nos interesan. David, muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, Dani. Muy bien. Con muchas ganas de poder hablar contigo y con todos vosotros acerca de las diferentes cuestiones que están sucediendo en Latinoamérica, que son muchas y muy interesantes. Sí, hay temas por todos los sitios, elecciones generales, la situación de Venezuela, lo que está pasando en Colombia con algún fenómeno que ha aparecido, por lo menos a mí me ha sorprendido, ha aparecido de la nada. ¿De qué vamos a hablar hoy, David? Sí, efectivamente hay muchísimos temas que estoy seguro que tendremos tiempo de poder ir analizándolo, ¿no? También ahora hablaremos de las elecciones en Chile, pero hoy me quería centrar en lo que está sucediendo en Venezuela, en cuál es la situación actual de Venezuela, porque lo escuchamos nombrar por todos lados, tanto a nivel interno como a nivel externo, y creo que es bueno poner encima de la mesa, pues, cuál es la situación actual de Venezuela. Sí, porque para mí ha sido una sorpresa que María Corina se haya presentado en Oslo. Yo no creía que podía salir de Venezuela. Parece ser, es un síntoma de que el régimen se está desmoronando. ¿Tú qué opinas, David? Bueno, aquí pueden haber interpretaciones por diferentes lados. Sí que es cierto que lo que ha tenido que hacer María Corina Machado para conseguir llegar a Oslo ha sido realmente un periplo increíble, ¿no? Como podemos ver en las informaciones que nos van llegando, ha tenido que hacer absolutamente de todo para poder salir del país y poder llegar a Oslo a esta entrega, ¿no? Del Premio Nobel de la Paz. Pero la verdad es que el régimen de Maduro pues sigue vigente en Venezuela. La verdad es que el presidente Trump y su administración cada vez más están acechando pues alrededor de Venezuela, ¿no? Sobre todo en aguas internacionales, pero rodeando lo que es Venezuela, poniendo presión al gobierno de Maduro. Hemos podido ver, pues, recientemente cómo, bueno, pues han habido más de 20 lanchas que han sido abatidas precisamente de narcotraficantes que salían de Venezuela con supuestamente droga hacia Estados Unidos. O, por ejemplo, hemos podido ver cómo han incautado este buque de petróleo, ¿no? Con unas imágenes realmente espectaculares de película en Venezuela. Y bueno, y la verdad es que la situación está así más no interesante porque creemos, por lo menos por mi parte, creo que el final del régimen de Maduro está muy cerca. Dudo mucho, Dani, que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, haya gastado tantos recursos en esta cuestión como para no acabar derrocando a Nicolás Maduro. Se ha escuchado hablar de una negociación entre Maduro y la administración Trump y al final, bueno, pues no se han puesto de acuerdo, ¿no? Porque se hablaba de que Maduro quería dejar a Delcy Rodríguez, ¿no? Como sucesora, no quería marchar del país o quería marchar de aquella manera. ¿Qué hay de cierto en esta negociación? ¿Sale de fuentes fiables o son simples especulaciones? Que ha habido una llamada telefónica entre el presidente de los Estados Unidos y Nicolás Maduro es una evidencia porque el propio Donald Trump pues así lo ha informado, incluso también Maduro. Ahora bien, el contenido explícito y concreto de esa conversación dudo mucho que haya salido a la luz. Lo que sí que es cierto es que están intentando buscar una salida a Maduro y Maduro tiene que hacer su papel. Es decir, recordemos, por ejemplo, cuando Saddam Hussein, antes de que fuera derrocado, salía frente a las masas en Irak diciendo que él nunca iba a ser derrocado y que ahí lo tenían luchando por el país y al cabo de pocos días fue derrocado. Yo creo que Maduro está jugando un poco a eso. Si vemos sus informaciones, si vemos sus publicaciones, si vemos las noticias y los comentarios que hace, juega un poco a eso, ¿no? A jugar a la defensiva, a jugar a que él tiene el poder real en Venezuela, pero realmente eso lo que denota es su debilidad. Y es que está perdiendo la partida frente a Estados Unidos. Ya no solo frente a Estados Unidos, sino frente a la comunidad democrática a nivel internacional.
Esta semana Estados Unidos ha interceptado un petrolero, es un paso más, ya no son lanchas de narcotraficantes, ya es un petrolero. Parece que la escalada no tiene fin. ¿Tú crees que puede haber una intervención armada de Estados Unidos o tiene pánico por las experiencias que ya ha tenido en otros países, ¿no? No me quiero ir muy lejos, ¿no? Pero claro, meterse en un avispero de esta magnitud sobre el terreno puede ser complicado, ¿no? Una intervención armada. Puede ser complicado. Y pienso que Donald Trump ha puesto toda la carne en el asador en el tema de Venezuela. Y veremos qué pasa también con Colombia, porque hemos visto informaciones frente al que es actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, en una dirección parecida a lo que está pasando en Venezuela. Pero yo esa intervención militar personalmente la veo un poco más compleja. Es decir, yo creo que al final acabarán derrocando a Maduro, pero buscando otras vías de solución. Porque no creo que le interese tampoco a Donald Trump abrir ese melón, por lo complicado que es ya no solo abrir un nuevo conflicto a nivel internacional de esa magnitud, sino también por la oposición interna que puede tener en el propio país. Es decir, estamos viendo, por ejemplo, cómo el Partido Demócrata o como defensores de los derechos humanos en Estados Unidos están criticando vehementemente las acciones que está realizando el presidente de los Estados Unidos frente a Venezuela al respecto de lo de las narcolanchas o al respecto de esta acción que hemos podido ver hace muy poco del asalto a ese petrolero, que por cierto era un petrolero que no llevaba, aunque la carga era venezolana, no llevaba bandera de Venezuela, ¿eh? Y todos sabemos pues cómo juega Venezuela a esa venta ilegal del crudo a otros países amigos como es Cuba, ¿no? En ese caso, que es hacia donde lleva dirigido el petróleo. La sucesión, David, vendría dada por María Corina. ¿Se está preparando a María Corina Machado para pilotar esta transición hacia una democracia? Bueno, es evidente, en primer lugar, que María Corina Machado es la cara visible de la oposición venezolana o la cara visible de la democracia en Venezuela. Y por lo tanto va a jugar un papel fundamental en el momento en el que el régimen de Maduro caiga, que bajo mi punto de vista va a pasar mucho antes de lo que algunos piensan. Dicho esto, y a pesar de que se ganaron unas elecciones democráticas, o unas elecciones, aunque no eran democráticas precisamente, pero el pueblo habló y habló a favor de la oposición venezolana, aunque el candidato fuera Edmundo González, yo creo que en esa transición, en el momento en el que caiga el régimen de Maduro, se va a producir unas nuevas elecciones supervisadas internacionalmente. Inmediatamente de caer Maduro. No va a haber un periodo de transición muy peligroso, ¿no, David? Yo creo que va a haber un periodo de transición, pero va a ser un periodo de transición corto, creo yo. Ese es mi punto de vista. Pero no creo que se alargue mucho, porque si no, pienso que también puede perder ese poder que puede haber al hacer caer un régimen dictatorial y pasar a un sistema democrático, pero impuesto sin unas elecciones nuevas democráticas, es complejo. Pero obviamente va a haber un periodo de adaptación y de estabilización, ¿no? Estabilización, Claro, efectivamente. porque si no pasan unos meses, el país, evidentemente, se va a generar una situación muy convulsa. Porque, claro, dudo yo mucho que vaya a ser tranquila, ¿no? La situación en Venezuela. Claro, imagínate tú qué escenario se abre en el momento en el que una dictadura como la de Maduro, o que lleva tantos años instalada en un país, se derroque y empiece un nuevo sistema con unos nuevos gobernantes y con unas nuevas ideas
pues abiertos al mundo y abiertos a la democracia occidental. Aquí va a haber mucha gente que se va a aprovechar de estas circunstancias para hacer seguramente cosas que no debería hacer. Por eso es importante, tal como tú dices, ese periodo de transición, pero sinceramente creo que ese periodo de transición no puede alargarse mucho porque perdería peso y poder todo lo que se ha hecho para conseguir llegar a ese punto. Esta semana he visto, para mí, un canal de referencia sobre este tema. Yo lo voy siguiendo de cerca mucho tiempo a Fonseca, hablar de que se resquebraja el apoyo del ejército a Maduro. Esta puede ser una de las claves para que haya una transición tranquila. Si el ejército no se posiciona apoyando a Maduro, bueno, puede haber, evidentemente va a haber algo de conflicto en las calles porque, bueno, esta situación lo conlleva a sí mismo. Pero esto es clave, ¿no? Que el ejército se ponga de perfil. Sin duda alguna, eso es muy clave para el futuro de Venezuela, sobre todo si no se quiere llegar a esa intervención armada que estábamos hablando antes por parte de Estados Unidos. Y yo creo que la administración Trump está jugando y está trabajando en esa dirección, ¿no? En esa dirección de convencer de que den el paso, pues, los militares propios del país. También es cierto que esto ya se intentó en otras épocas. Se intentó y no se consiguió. Pero no deja de ser menos cierto que la situación actual y la debilidad del régimen de Maduro es mucho mayor ahora, más que nada porque tiene no solo a la comunidad internacional en su contra, como en ese momento lo tenía, o la gran mayoría de la comunidad internacional, sino también porque Estados Unidos, insisto, se ha gastado mucho dinero en intentar cambiar lo que está pasando en Venezuela. Y dudo mucho que Trump acepte una derrota en Venezuela después del gasto económico y militar que está llevando a cabo en las costas de Venezuela. Bueno, está claro. Mi opinión es que Trump es un negociador, Trump es un transaccionador y esto no lo hace gratis. Esto lo hace esperando un retorno económico. Es que su forma de actuar, él funciona así. O sea, toda acción que lleva a cabo es porque ve una transacción económica detrás. Es decir, bueno, es el presidente que han elegido los estadounidenses y así funciona. Y no voy a descubrir nada ni voy a ser no voy a hacer de gran analista, que se ve claro que cualquier... Entonces, evidentemente, Trump no va a aflojar, pero claro, tiene que tener mucho cuidado con abrir un conflicto, que aquello se vaya haciendo grande y se le descontrole. Para mí este es el riesgo, David. Trump no va a dar un paso en falso en las acciones que vaya a tomar o que esté tomando en Venezuela. Pero que no vaya a dar un paso en falso no significa que todos los pasos que esté dando no sean pensados concretamente y específicamente con un objetivo final, que ese objetivo final es el derrumbe del régimen de Maduro. Por lo tanto, sabe que tiene mucho que perder, porque si todas las acciones que está llevando a cabo no se materializan, va a quedar como el gran derrotado internacionalmente de una situación muy compleja, pero también sabe que si gana esta partida, la medalla que se va a poner va a ser realmente una gran medalla. A mí me ha sorprendido cómo se han precipitado los acontecimientos después del verano. Yo no había escuchado a nadie hablar de una intervención de Estados Unidos en Venezuela tan a corto plazo. Se hablaba a medio plazo, bueno, por lo que he ido viendo yo en vídeos, cuando hubo las elecciones, que lo hablamos en este espacio, parecía ser que se le habían puesto de culo todos los actores internacionales, hasta los que le daban apoyo, y ahí vi un momento de fragilidad. Pensé, que lo dijimos, si al final van a tener que ser los venezolanos los que fuercen el cambio, como pasa en Cuba.
¿no? Y me ha sorprendido que haya venido un actor externo tan potente y tan decisivo como Estados Unidos y a corto plazo intervenga, vamos, que se va a precipitar el final en breve. A ver, yo pienso que se ha hablado muchas veces de la intervención militar, que la única solución que existe en Venezuela o que existía en Venezuela es una intervención militar a nivel internacional. Y es obvio que los únicos que podían hacer eso era Estados Unidos. También es verdad que todos los riesgos que eso comporta pues son muy grandes y que en cualquier caso Estados Unidos no sabíamos si estaría dispuestos a asumirlos, ¿no? Y por eso nosotros mismos, tanto tú como yo, incluso lo hablamos, ¿no? Que el hecho de que realmente la caída del régimen se iba a dar siempre a nivel interno si se sublevaban precisamente los militares, tal como hemos hablado. Ahora bien, creo que Biden, el expresidente Biden, no tenía nada que ver con el actual presidente Trump. Y pienso que Trump, en este nuevo mandato, lo que está buscando es intentar ser el salvador de varios conflictos internacionales. ¿De acuerdo? Y Venezuela, sin duda, era un tema encalladísimo a nivel internacional y se le ha dado la oportunidad al actual presidente, que obviamente tiene unas políticas totalmente diferentes al anterior presidente demócrata Joe Biden, y que además es tan políticamente incorrecto que le da absolutamente igual lo que mediáticamente diga el establishment supuesto que está en contra suya, ¿no? Pero al final los hechos son los que son. Y si al final Trump, a través de una intervención militar o a través de estas negociaciones o a través de de estas acciones que está realizando, consigue que el régimen de Maduro caiga, va a ser una gran victoria para él, igual que lo ha sido, pues por ejemplo, su papel dentro del conflicto entre Israel y Palestina, sin duda alguna. Y nadie había planteado en su momento que sería finalmente el presidente de los Estados Unidos quien pudiera mediar y acabar realmente con una guerra o con un conflicto como ese. Y lo consiguió. Y muchos de sus detractores, muchos de ellos obviamente siempre seguirán siéndolo, pero muchos de ellos han tenido que cerrar su boca. Entonces yo creo que es una estrategia comunicativa sin duda del presidente de los Estados Unidos el hecho de ir acabando con diferentes conflictos. Y estoy segurísimo que no va a ser el último. Es decir, como te decía al principio, vamos a ver qué pasa también con Colombia y con el actual presidente Gustavo Petro, porque además en el 2026 tenemos otra vez elecciones presidenciales en Colombia. Y las encuestas están diciendo que Iván Cepeda, que es el sucesor natural de Gustavo Petro, y recordemos que Iván Cepeda, sus vínculos con, en fin, con diferentes guerrillas en Colombia, puede pasar, porque está encabezando las encuestas en Colombia. Si se hace un seguimiento y si al final acaba siendo él el presidente y acaba siguiendo con las políticas que está llevando a cabo actualmente Gustavo Petro en Colombia y con las actuales comentarios que está haciendo hacia Estados Unidos, vamos a ver qué papel va a tomar Estados Unidos frente a Colombia. Por eso esperemos que Iván Cepeda no gane las próximas presidenciales en Colombia. Esto lo tendremos que hablar en un Conexión Medellín especial. Las elecciones ya las tocamos, las elecciones de Colombia, ¿no? De lo que venía en el horizonte 2026. Pero bueno, ha aparecido algún actor. Vamos a ver si hacemos. Bueno, ha aparecido algún actor, pero del cual ya estábamos hablando. Sí. No, bueno, hablabas tú. Yo no, hablabas tú. Porque yo no conozco en profundidad Colombia, no, tengo que decir que hablabas tú de ese actor que ha aparecido y que a mí me ha sorprendido la puesta en escena. O sea, es algo sensacional. La puesta en escena realmente, en este caso estamos hablando, para que la gente lo sepa, de Abelardo de la Espriella, es espectacular, está siendo un fenómeno de masas en Colombia. Lo que pasa es que volvemos una vez, que es lo mismo que está pasando en Chile o que puede pasar en Chile, que recordemos que son elecciones que van a segunda vuelta.
Es decir, que se presenten una serie de candidatos y pasa el primero y el segundo, a no ser que el primero tenga mayoría absolutísima y ya no haya segunda vuelta. Y entonces, de ahí en la segunda vuelta, quedan 2 candidatos que se eligen. Claro, Abelardo de la Espriella puede tener muchos simpatizantes, pero en un momento en el que solo queden 2 candidatos, que sea él o la izquierda o la derecha, son tan extremas sus posiciones que veremos si realmente es el mejor candidato para acabar con lo que hay actualmente en Colombia. Bajo mi punto de vista, a pesar de que creo que es un fenómeno político absoluto en Colombia, no creo que sea la mejor opción para acabar con la actual política de izquierdas de Colombia. Tampoco lo era Milei. Tampoco lo era Milei. Tampoco lo era Milei. Pero Colombia tampoco es Argentina. Sí, sí, no, Colombia no es Argentina, está claro. Bueno, David, muchas gracias por hablarnos de Venezuela, de nuestros primos hermanos de Venezuela. Vamos a ver qué pasa, vamos a seguir de cerca. Pongo en contexto, esto está grabado, Conexión Medellín, y cuando se emita ya se sabrá el resultado de las elecciones presidenciales en Chile. Hablaremos de Chile, pero... Oye, Dani, ¿estás dispuesto a mojarte en las elecciones de Chile? Porque esto está grabado, pero ¿estás dispuesto a mojarte? Bueno, cuando se emita, pues se sabrá si fallamos o no. No, yo creo que va a ganar el candidato conservador. Estoy casi convencido, ¿no? Porque va a aglutinar el voto de todo el espectro, ¿no? Pero no conozco bien Chile, simplemente es una intuición y por lo que leo en la prensa. Esto es lo que opino, no sé lo que pasará. Bueno, yo espero que gane ese candidato, aunque no es el candidato ideal para mí, pero es lo que hay actualmente. Pero no lo tengo tan claro, fíjate tú. ¿No lo tienes tan claro que va a ganar Kast? No, porque entre otras cosas, el que quedó tercero, que fue Parisi, que también fue sorprendente que quedara Parisi, porque si tú ves los debates que han hecho, es increíble, o sea, una cosa tremenda. Él ya no le ha dado su apoyo a Kast y él se ha dejado querer también por unos y por otros. Y hay mucha gente que yo conozco, por ejemplo, chilenos, que no han votado a Kast, que han votado a otros candidatos de derechas, por ejemplo, pero que no han quedado ni terceros ni cuartos, bueno, la candidata de derechas que había, pero que no van a votar a Kast porque para ellos es demasiado extrema derecha, con lo cual se van a quedar a casa. Ojo, Bueno, pero la candidata Yanez Jara es muy extremada a la izquierda. Sí, ¿no? Sí, es muy extremada de la izquierda. De hecho, viene del Partido Comunista. A ver, sumar por ahí por el centro. Bueno, no sé, no conozco Chile, ya digo, no. Oye, vamos a verlo. Con profundidad Chile. Digo que va a ser interesante este domingo, y esto se va a emitir el lunes. Va a ser interesante lo que vaya a pasar y estaremos atentos, sin duda alguna. Sí. Y ojalá podamos. Bueno, de hecho, hoy hemos empezado hablando de Venezuela, pero hemos acabado hablando un poco de diferentes... Sí, de la situación. Habrá que hacer un especial Conexión Medellín porque tenemos muchos temas. A ver si esta Navidad hacemos un especial sobre Colombia porque es un tema que me interesa muchísimo y creo que podemos hacer un repaso. Y evidentemente tendremos que hablar del resultado de Chile porque también es significativo dentro de la ronda de presidenciales de este 26 que viene. Y al final no deja de ser una tendencia de lo que pueda pasar en Latinoamérica, ¿no? Sí, Estamos viendo, pues Venezuela que puede caer el régimen, estamos viendo en Chile que puede dejar de gobernar la izquierda y que gobierne la derecha o no. Estamos viendo fenómenos por parte de la derecha en Colombia que pueden ser o no posibles presidentes en Colombia. Por lo tanto, oye, creo que el paradigma latinoamericano puede estar cambiando. También podemos ver lo que está pasando en Brasil, ¿no? Y con el hijo de Bolsonaro. Sí, sí. O sea que, oye, realmente es muy interesante todos los movimientos políticos, geopolíticos que se están llevando a cabo en Latinoamérica. Pues muy bien, David. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.
Pues muy bien, Dani, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Pues ya han visto, hemos tenido un capítulo sensacional. Hemos hablado con David Cano, que nos ha hecho, bueno, nos ha explicado, nos ha hecho una clase magistral del por qué invertir, del cómo invertir, y luego, bueno, pues hemos conversado sobre si los mercados están en una gran burbuja o no, y él nos ha dado su opinión y ha sido contundente en su opinión, cosa que valoro muchísimo. Y en Conexión en Medellín, pues hemos hablado de algo tan candente que puede tener un desenlace en breve, como es la situación de nuestros primos hermanos en Venezuela, y ojalá que pase rápido y que pase bien. Si te ha gustado el contenido, suscríbete y nos vemos en la próxima con una conversación que va a ser interesantísima y para mí muy especial. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.